Seguimos aquí a mano limpia. Vamos ahora a hablar de Venezuela, la crisis, realmente la implosión que hay dentro del país en Venezuela. Para eso tengo conmigo aquí en el estudio de invitada nuevamente a la doctora en Ciencias Políticas, profesora invitada, además del Centro de Política Hemisférica de la Universidad de Miami, Natalia Brandler. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida al programa. Y le damos también las buenas noches vía Skype. Desde Caracas, Venezuela, nos acompaña Carlos Raúl Hernández, doctor en Ciencias Políticas y columnista del diario El Universal. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches y saludos a la colega. Vamos a comenzar con usted, doctora. Maduro acusa a Miami de la crisis económica. ¿Cómo se puede, desde el sur de la Florida, destruir la economía venezolana? Además, un país ¿no? con tanta riqueza natural. Bueno, es que en realidad ninguna de las decisiones... Estoy siendo irónico con la pregunta, ¿eh? En realidad, ninguna de las decisiones que se están tomando en este momento en Venezuela son de carácter económico, son todas producto de un consenso político entre los militares, en fin, que lo que están buscando en este momento es aumentar la represión, aumentar los controles, buscar culpables. Entonces tienen el enemigo externo, que siempre es los Estados Unidos, y el enemigo interno, que son los empresarios, Benancham, es decir, Usted habla de los militares, ¿y cree que eso viene teledirigido desde La Habana? Eso viene teledirigido, por supuesto, desde La Habana, es decir, porque hay que recordar que los militares que están en este momento detrás de Maduro, en todas estas estructuras que está creando de control de la economía, de la salud, incluso dentro de los gabinetes ministeriales, todos esos militares son fieles no solamente a Chávez, sino era el grupo más extremista, más fiel a los cubanos. Es decir, son los pro-cubanos que están detrás en este momento del gobierno de Maduro, prácticamente dirigiendo toda la política venezolana, y por lo cual yo creo que en este momento hay que hablar de una nueva forma de autoritarismo, yo diría incluso una nueva forma de una dictadura militar del siglo XXI, por decirle de alguna forma. Es decir, no son dictaduras de esas que llegaron a base de golpes, pero sí es realmente un control militar que hay en este momento. En América Latina se ha sucedido un fenómeno curioso. Inclusive muchos guerrilleros han llegado al poder por a través de las urnas. Lo que no consiguieron con las armas en un momento determinado lo han ido consiguiendo con los años a través de las urnas. Carlos Raúl, voy con usted ahora. Esta pudiéramos decir que es la mayor crisis de la revolución bolivariana. Ese es el resultado de ¿qué? De 14 años de mal gobierno, están tocando fondo. Pero esto hubiese ocurrido también con Hugo Chávez, ¿no es necesariamente porque Maduro esté allí? Sí, por supuesto. Lo que está ocurriendo es el resultado de un gobierno, eso que llaman la revolución, que durante 14, casi 15 años ha producido la destrucción de recursos económicos, sociales y humanos más grandes que yo recuerdo en América Latina. Ha habido otros procesos populistas, tanto en Perú como en Argentina y en otros lugares, que han sido terriblemente destructivos, pero el caso venezolano destaca por la enorme masa de petrodólares que este gobierno dilapidó, destruyó, hizo que se perdiera en roche y en corrupción. Bueno, y por supuesto eso está llegando al llegadero. Ese llegadero hubiera sido con Chávez o sin Chávez, con Maduro o sin Maduro. Y los consejos que le está dando Raúl Castro a Maduro lo conducen a lo que ellos llaman la radicalización del proceso. Por ejemplo, en esta noche, en este momento que estamos hablando, está ocurriendo el asalto a una gran empresa distribuidora de electrodomésticos, que se llama DACA. Está tomada y el gobierno mandó a la gente que saqueara prácticamente lo que había en los anaqueles, que eran, por cierto, muy poco, ¿no? Y están cercadas otras distribuidoras de electrodomésticos. Eso, a mi manera de ver, busca crear un clima de violencia en el país. A propósito del plan que tiene el gobierno, a mi manera de ver, de buscar la manera de generar confrontaciones de calle para suspender el proceso electoral del 8 de diciembre. ¿Usted considera que el gobierno quiere suspender ese proceso? Claro, lo que pasa es que según están indicando las encuestas, incluso las encuestas del propio gobierno, las que ha mandado a hacer el propio gobierno, es que en este momento Maduro
tiene 58% de venezolanos diciendo que él es el responsable y que el gobierno es el responsable de lo que está ocurriendo. Y Capriles Radonsky desde el comienzo planteó estas elecciones, que son unas elecciones locales, municipales, pero Capriles las planteó como un referéndum, un plebiscito en relación con la gestión del gobierno, y eso los tiene terriblemente preocupados, y estoy seguro de que andan buscando la manera de salirse de la suerte, y esa pudiera ser una, generar confrontaciones, sangre en las calles, violencia, para de esa manera establecer un estado de excepción, bueno, de mayor excepción, porque realmente el estado de excepción en Venezuela existe hace mucho tiempo. No existe un esquema constitucional Si propiamente me dicho. permite, voy con la doctora. El tema de la inflación, y quiero después también, Carlos Raúl, que usted me hable sobre el tema de la inflación, por encima del 50%, 54%, no, que tiene que ver con el tema de la alimentación específicamente, algo solamente superado por Siria. Ahora, Maduro está lanzando un operativo de supervisión de precios con vista a la Navidad. Él sigue con esta obsesión de la Navidad, ha adelantado noviembre, diciembre, meses de la Navidad, está con el viceministerio de la felicidad e insiste en el tema de la Navidad. Al frente de este operativo está Rafael Ramírez, ¿no?, que es el hombre fuerte de PDVSA. ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, simplemente el deseo de mantener a los venezolanos, es decir, con alimentación y con cierta visión de que haya abundancia en el país, porque hay que recordar que una de las consejos que le daban los Castro a Chávez, que sí le funcionaron, era que había que tratar de repartir la riqueza del petróleo a la mayor cantidad posible de la población, es decir, mantener medidas populistas para hacer ver, O al menos dar la imagen de que se va a hacer eso. dar la imagen de que se estaba haciendo, de que se estaban distribuyendo bienes, de que se estaba logrando construcción de viviendas, en fin, tratar de hacer el máximo posible para que la población sintiera que, bueno, que ese socialismo del siglo XXI, que ese comunismo en realidad no lo era tanto, porque comunismo con dinero y con abundancia pues no se puede identificar como tal. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que ahora no hay los recursos en este momento, es decir, por la crisis, el déficit fiscal de 20%, en fin, todos los problemas que hay económicos, y entonces la solución en este momento es reprimir, buscar culpables. El ministro de Alimentación declaró ayer que vamos a salir a la calle, vamos a encontrar a los culpables, y dice, y el pueblo, y se los mostraremos al pueblo. O sea, ahora, vamos ahora con Carlos Raúl. No hay dinero, pero entonces, ¿cómo se explica esto de que están diciendo que van a blindar Caracas con baterías antiaéreas? Parece algo de cómics o de película de ciencia ficción. Primero, ¿hay dinero para esto? ¿Y esto usted cree que es un anuncio o realmente eso pudiese ser realidad? Bueno, no me extrañaría que de alguna manera materializaran alguna de esas locuras. Sin embargo, Maduro se caracteriza por su enorme capacidad para decir cosas insensatas y que luego no se cumplen. Él, cuando se para frente a un micrófono, como no tiene absolutamente nada que proponer al país para rectificar la marcha de las cosas, porque en su cabeza no cabe, ni en la cabeza de quienes lo rodean, el conjunto o el programa que habría que tener para poder reorientar el país, sacarlo de la crisis. Lo único que le viene a la mente es profundizar en las mismas políticas que han desatado la situación que estamos viviendo. Entonces, frente a la escasez, Venezuela, bueno, Caracas por lo menos tenía ya 3 semanas sin leche, apenas está llegando un poco por ahí a los mercados, la gente se cae a golpes en los automercados para comprar harina. Sí, frente a eso, en vez de intentar rodearse de economistas que le permitan comprender lo que está ocurriendo, lo que se le ocurre son medidas represivas, amenazas, insultos, que para mí tienen una función meramente política. A él no le interesa realmente resolver una crisis contra la que no puede, porque no la entiende. Lo que quiere es, por lo menos en la coyuntura actual, hacer creer a los venezolanos que la culpa de eso la tienen otros, que no son él mismo y su gobierno.
Muchísimas gracias, Carlos Raúl, por haber estado con nosotros en el programa. Doctora Brandreth, muchas gracias también por estar con nosotros. Quería mencionar antes de irme que han detenido en Venezuela al corresponsal en jefe de The Miami Herald en lo que es la región andina, en ese corredor, y no se sabe exactamente de qué lo acusan ni qué es lo que va a pasar, por lo que vamos a estar dando seguimiento a esta información para ofrecérselas a ustedes. Gracias, doctor.